Nosotros, Roberto Carlos Pinedo, él es abogado especialista en seguridad social. Para detalle de la ciudadanía, para que se entere de esta decisión, por favor explíquenos, aterrizado a la gente, sobre lo que creemos es una buena noticia para las mujeres. Bueno, sí, claro, es muy buena noticia para las mujeres, y para colocarnos en contexto, tenemos que actualmente las mujeres, para causar el derecho a la pensión, es decir, para adquirir la pensión, necesita un total de 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad. Y para el caso de los hombres, las mismas 1.300 semanas con 62 años de edad. Entonces, la Corte Constitucional, en una demanda que estudió de inexequibilidad contra el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, decidió declarar inexequible el inciso segundo y el inciso quinto del artículo 10 de la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el enfoque de género. Sí. En razón a que las mujeres enfrentan una barrera para entrar al mercado laboral y para mantenerse en él. Por lo tanto, considera la Corte Constitucional que, aunque las edades son distintas, a 62 hombres y 57 mujeres, hay una inequidad, porque las mujeres con menor edad tienen que cotizar la misma cantidad de semanas. Por lo tanto, esta decisión de la Corte de alguna forma es histórica, en razón a que favorece a las mujeres en ese sentido de poder, entre otras cosas, darle un enfoque de género en cuanto a la inequidad que muchas veces existe entre los hombres y las mujeres en el acceso laboral. Uh-huh. Y la otra parte es que, como bien quedó establecido, la medida no es de carácter inmediato. Sí. La idea de la medida es que si le dio hasta el Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 2025 y al Congreso de la República, para efectos de que se tomen las medidas pertinentes y se legisle al respecto. Si en caso de que eso no se haga hasta esa fecha, entonces a partir del 1 de enero de 2026 bajarían las 50 semanas en el primer año, y así sucesivamente 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000. Pues entonces tenemos que... Vamos por parte, porque digamos, la parte, ese trámite legislativo que debe surtir, digamos, eso, ahí va a haber un problema, y justamente para subsanar lo que podría prever la Corte Constitucional, refiere entonces a la transición esa que ya usted lo iba a tocar, pero vamos por parte. Pasar de 1.300 semanas a 1.000 tiene mucho significado, más allá también de lo que supone lo que usted acaba de explicar en términos de derechos de las mujeres, superar esa brecha que hay entre los hombres y las mujeres en términos reales. Pasar de 1.300 semanas a ser 1.300 semanas constituye 25 años de trabajo, es decir, 25 años cotizando pensión mes a mes. Pasarlos a 1.000 semanas es un promedio de 19 años y tantos meses de trabajo para alcanzar esas 1.000 semanas mínimos de cotización para la pensión de vejez de las mujeres. Es decir, hay una significativa reducción de años de trabajo para las mujeres, que en casi 5 años. Eso en qué impacta a la mujer, considerando también que la edad de pensión mínima es 5 años también menos que la de los hombres. Sí, claro, impacta positivamente en 2 puntos. Uno, primeramente, que muchas veces las mujeres demoran para entrar al mercado laboral, y como demoran para entrar al mercado laboral, cuando llegan los 57 años, muchas veces ni siquiera tienen las 1.000 semanas, incluso tienen menos y les toca esperar un tiempo más para poder acceder a la pensión. Lo que sí ahora mismo llama la atención, y ya toca esperar que saque el fallo completo de la Corte Constitucional, es saber esta norma cómo aplica, porque, por ejemplo, muchas mujeres que hoy en día ya tuvieron o pidieron la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, habría que ver si de pronto, haciendo una devolución de ese dinero que les entregaron por indemnización, podrían llegar a tener derecho a la pensión con las 1.000 semanas o con lo que hubiesen tenido en su momento, porque... O sea, tenemos que de pronto muchas mujeres han podido pedir la pensión con 1.050 porque consideraban que no iban a poder cotizar los 5 años que les faltaban para completar 250 semanas más. Entonces tocaría verificar qué dice la Corte Constitucional al respecto, o si la obligación la deja en manos del Congreso de la República. O sea, si hay algún tipo de transición en cuanto a ese sentido. Sí, eso es lo que dice la Corte. La Corte dice, bien,
vamos a bajar de 1.300 a 1.000. Pero el Congreso de la República tiene hasta el 2026 para que legisle sobre este particular. Y ahí es donde entra, digamos, poner en el papel la minucia de cómo funcionaría, digamos, este régimen, lo que sería un régimen de transición, digamos, para hasta que sea esté en firme todo, digamos, se dé todo este trámite. ¿Cuál es esa minucia en la que debe trabajar el Congreso de aquí al año 2026? Bueno, ya la minucia en que debe entrar a trabajar el Congreso es, primero, si lo aplica desde antes. Y dos, si de pronto acelera, hace un aceleramiento en el sentido de que no sean 50 semanas a partir de enero de 2026 y sucesivamente 25, sino que de pronto se busque un aceleramiento para que se llegue a 1.000 semanas de una forma más rápida. E igual el otro aspecto importante es... El otro aspecto importante en este sentido, como te decía, es verificar qué va a pasar o cómo van a quedar las mujeres que ya en su momento pidieron la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Me parece un tema muy importante. Uh-huh. ¿Cómo va a quedar el caso de esas mujeres que ya pidieron la indemnización sustitutiva y ya quizás tenían las 1.000 o 1.050 o 1.100 y prefirieron pedir la indemnización sustitutiva porque veían que quizás no podían llegar a las 1.300 por tener de pronto 65, 66 años? Uh-huh. Exactamente. Entonces, esa parte considero que sería lo más interesante de la norma, para efectos de que muchas mujeres que ya quizás pidieron la indemnización puedan acceder efectivamente al derecho a la pensión. Es decir, tener un mejor ingreso mensual a través de la pensión. Exactamente, porque en estos momentos no tendrían ingresos. Cuando tú pides la indemnización sustitutiva te dan un valor de dinero X, ya sea 40, 50 millones, y sabemos que si ese dinero no es invertido se acaba, a diferencia de una pensión de vejez que es de carácter vitalicio. Sí, bien, y... si esto no sucede, ya la Corte entonces ahí mismo en esta sentencia que dio a conocer previa la Corte a través de su página web, porque ahí fue donde la conocimos, tiene que ver con empezar a disminuir progresivamente esas semanas de cotización, empezando por 50 y después 25 anuales, digamos, pero aún así, pero usted lo acaba de mencionar, no conocemos al detalle cómo fue la sentencia y si también establece otras minucias para el caso que usted se refiere de la pensión sustitutiva. Digamos, ¿cómo? Explíquenos a la audiencia qué es lo que establece allí la Corte si en el caso de que el Congreso no opere como debería operar tramitando una ley. Bueno, en el caso de que el Congreso no opere, bueno, primero hay que tener en cuenta que lo que salió ayer todavía no es el fallo completo de la Corte Constitucional. Es un comunicado de prensa donde se da un resumen, pero el fallo puede que salgan 2-3 meses y ya tocaría mirar las minucias del fallo. Pero a grosso modo, en enero de 2026 se disminuirían 50 semanas, es decir, quedarían 1.250 semanas para causar el derecho a la pensión de vejez en el 2026 y así sucesivamente se irá disminuyendo si el Congreso no lo regula en 25 semanas cada año hasta 2035, donde se llegaría a las 1.000 semanas. Uh-huh. Sin embargo, cabe puntualizar que esto aplica para el régimen de prima media con prestación definida. El régimen de prima media con prestación definida es Colpensiones. En el régimen de ahorro individual actualmente se manejan 1.150 semanas para garantizar el derecho a la pensión mínima de vejez. Por lo tanto, esto aplica... Y en ese sentido habría que ver en qué momento comenzarían a disminuir las semanas de las 1.150 mínimas de régimen de ahorro individual, que son las que manejan los fondos de ahorros como Porvenir, por Protección, los privados, exactamente. Ahí debe haber un equilibrio, porque no puede haber una cosa para uno y otra cosa para otros, digamos. Tiene que haber un principio de equidad. Exactamente. Entonces, es mi criterio, pues, pero sin ser especialista como usted. Sí, claro, o sea, debe haber un criterio de equidad. Pensaría que en algún momento, que esperemos que salga el fallo completo, pero pensaría que seguramente hasta que iguale al régimen de ahorro individual en las 1.150 semanas, continuará el régimen de ahorro individual de la misma manera. Sí. Y en el momento en que ya se hayan empatado, se equiparen los dos, comenzarán a bajar los mismos gradualmente. Puede ser una salida. Eso es un aspecto que seguramente ya se debe
se debe dejar claro en el fallo que saque la Corte Constitucional. Pues porque si no es así, entonces tocaría que entraran a presentar otra demanda de inconstitucionalidad con referente al régimen de ahorro individual. A las diferencias entre los dos regímenes. Exactamente, a la garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual en 1.150 semanas. Entonces, esperemos que salga el fallo completo, pero ese es uno de los puntos también de quiebre, porque tocaría mirar, incluso me sorprende que no se haya decidido enseguida sobre la inexequibilidad del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que es la que habla de la garantía de pensión mínima de vejez en el régimen de ahorro individual, porque en el caso de las mujeres también debería disminuirse gradualmente hasta las 1.000 semanas. Bueno, de pronto ahí la Corte estaba analizando solo, digamos, la norma que había sido demandada. Después, me imagino que por efecto automático empezará a mirar, digamos, todo el aspecto. Pero también hay que considerar que hay una reforma pensional en curso. De pronto también la Corte estará esperando a ver qué ocurre, digamos, con ese trámite legislativo que se da y que impulsa el Gobierno Nacional. Y a ese es al que me voy a referir en este momento. Digamos, esto cómo afecta, esta decisión de la Corte, cómo afectaría este proceso, este trámite legislativo del proyecto que plantea hoy el Gobierno Nacional del presidente Petro. Bueno, en el único punto que lo afecta es que si quizás el Gobierno Nacional en su reforma, en su proyecto de reforma pensional, colocó derechos o colocó exigencias, requisitos que fueran un poco más gravosos que el fallo de la Corte Constitucional, entonces debe entrar a modificar esos aspectos. Toda vez que si quizás el gobierno en la reforma pensional hablaba de un poco más de edad bueno, eso quedó, es decir, las edades quedaron quietas. Exactamente, porque al momento en que se habla de la equidad y se habla de la garantía de las mujeres, en el sentido de que se busca que puedan acceder a la pensión con menos edad y menos semanas, entonces no podría entrarse a discutir una exigencia de aumentar el número de aumentar la edad en las mujeres y el número de semanas, toda vez que se estaría en contra de este fallo de la Corte Constitucional. Entonces, más bien, la afectación que tendría el proyecto sería en que si hay condiciones o requisitos más gravosos, tendrían que entrar a modificarlos. Bien. Y este nuevo proyecto de reforma pensional que plantea el gobierno habla de unos pilares, pero también habla, básicamente, migraría a todos los cotizantes hacia el régimen de prima media, es decir, el ahorro pensional manejado por el Estado. Básicamente los fondos de pensiones privados desaparecerían. Ahí es donde quizá está pensando la Corte en que para qué iría yo a tomar una determinación con los de ahorro individual si estas eventualmente van a desaparecer con este proyecto que plantea el gobierno. Como te decía inicialmente, igual toca esperar el fallo completo de la Corte Constitucional, pero sí pienso que es un aspecto que debía haberlo discutido inmediatamente, toda vez que el proyecto de reforma pensional es pocas palabras, no digamos que es así, pero viene siendo un papel en blanco. ¿Por qué? Porque apenas es un documento que entra así como... Y no va a salir igual como cualquier proyecto de ley. O puede que no salga, o puede que salga completamente reformado. Entonces, ahora mismo, la ley es la Ley 100 de 1993. Sí. Hasta que no sea modificada, lo que tenemos es lo que está en este momento. Ok, bien. Bueno, usted en efecto es abogado, no es especialista económico, pero también para finalizar, la Corte hablando de que ese régimen de transición, o esa transición que se va a hacer progresivamente es para que no se afecte, digamos, la estabilidad económica del país, por lo que supone bajar de 1.300 a 1.000, es decir, va a haber un desembolso más rápido de pensiones a mujeres 5 años antes. Sí, claro, es que incluso cada vez cuando se sacó la Ley 100 de 1993 y posteriormente cuando se hizo la modificación de la Ley 797 de 2003 y posteriormente el Acto Legislativo 01 de 2005, que fue otra clase de transición en el medio, lo que se buscó siempre con esas nuevas actualizaciones normativas es la sostenibilidad financiera del sistema. Cuando se aumentan semanas es buscando la sostenibilidad financiera del sistema. Cuando se aumenta edad es buscando la sostenibilidad financiera del sistema. Tenemos que obviamente con 1.000 semanas
muchas más mujeres van a poder acceder a la pensión y esto generaría un recaudo fiscal mucho más grande. O sea, se necesitaría más dinero para efectos de poder pagar estas pensiones, toda vez que Colpensiones actualmente, con lo que cotizan los cotizantes activos, valga la redundancia, no alcanza a pagar lo que vale toda la carga pensional. Entonces, una parte de los tributos se utilizan para este pago de las pensiones de Colpensiones. En este sentido, ¿por qué se busca la manera de hacerlo progresivamente? Para efectos de que se tomen las medidas económicas y tributarias pertinentes para poder aumentar el tributo y así poder llegar a responder por todas estas pensiones adicionales que se van a generar.